segundo momento que podría identificar, mira, ve, o sea, yo realmente puedo ser dueño de mi vida, es cuando consigo mi primera beca estudiantil. Mi mamá y mi papá en su esfuerzo de sacarnos de este cinturón mental de pobreza, nos cambian a colegios caros. Con la única intención es, yo tengo 30 días para ver cómo le pago el siguiente mes, ¿no? O sea, haciendo malabares y medio. Y con la esperanza de que en algún momento consigamos becas. Y eso fue lo que hice. Entonces, cuando consigo la beca, me di cuenta que acabo de crear un alivio económico en casa, fíjate, desde mi capacidad intelectual. Y yo me acuerdo que mi mamá preguntó en las reuniones cómo es el sistema de becas en este colegio. ¿Tienen becas? Sí. ¿Completas? Sí. ¿A quién se las dan? A los mejores estudiantes. ¿Qué es un mejor estudiante? Tiene que sacar tanto sobre tanto. Ok. ¿En cuánto tiempo? En el trimestre. Ok. Y se las quitan después si bajan el rendimiento, sí. Reglas claras. El doctor a ti te diagnosticó con epilepsia. Sin embargo, tú decides hacer todas estas locuras, aventuras y dices, me vale que soy epiléptico o no. Claro. ¿Cuándo pasó eso? ¿Y cómo entonces también tu mamá, creo que fue, Sí, te ayudó a superar ese diagnóstico, por así decirlo? 10 años, barrio marginal, condiciones complicadas y todo. Y para como complicar el escenario, en un día en particular, tengo como 3 desmayos el mismo día. Ya se alteran todas las alarmas en casa. En un hogar pobre normalmente tú no tienes un sistema de salud más que el público. Solo ruegas que no te enfermes. Solo ruegas eso porque una enfermedad en casa implica un gasto que no está en el presupuesto. No está. Si una persona viendo esto tiene un proyecto, un sueño, vamos a no llamarlo sueño, un plan, ¿verdad? Dice, yo quiero hacer 100,000 al año, o 1,000,000, o lo que sea. O quiero esta meta en específico. Pero todo lo que yo he hecho anteriormente ha fallado. ¿Cómo esa persona entonces empieza a tomar acción? ¿Qué herramientas o pasos tú le dirías para que pueda alcanzar esa meta que quiere? Normalmente estamos pensando en lo que nos falta y no en lo que ya podemos hacer y que es nuestros recursos. A mí me dicen, loco, ¿cómo le hago? Porque yo soy indisciplinado. No tengo disciplina en nada. Normalmente digo, oye, me sorprende que tengas una linda sonrisa con tanta indisciplina. Que si yo me cepillo los dientes diariamente, en la mañana, en la noche, ¿y acaso eso no es disciplina? Lo que pasa es que eres indisciplinado a conveniencia. ¿Tú crees que las herramientas que tú utilizaste para, por ejemplo, correr el Sahara o la Antártida o el punto más bajo de la Tierra sirven para un emprendedor, un dueño de negocio? ¿Y por qué? Completamente. Yo lo hago y las utilizo en mis empresas. Y de hecho confío tanto en mi método que este proyecto, el que te cuento, el de la serie con Netflix y el espacio. Ahora, antes de empezar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si todavía no te has suscrito, quiero que lo hagas ahora mismo. Menos de un 10% de todas las personas que ven este podcast están suscritas y se están perdiendo toda la información tan valiosa que estamos publicando aquí todas las semanas. Literalmente todas las semanas traemos invitados, emprendedores, influyentes, empresarios, celebridades que te enseñan a ti completamente gratis cómo tú cambiar tu mentalidad, cómo tú aumentar tus ingresos, cómo crear un negocio exitoso, cómo mejorar tu salud, tus relaciones y cómo sobre todo conseguir esa actitud millonaria para tú poder ser exitoso en todas las áreas de tu vida. Así que si no te quieres perder ningún episodio de Actitud Millonaria que todas las semanas lanzamos, suscríbete ahora mismo y enciende la campanita para que no te lo pierdas. Así que suscríbete ahí y empecemos con el podcast de hoy de Actitud Millonaria. Bienvenidos a otro episodio de Podcast Actitud Millonaria. Hoy tenemos una persona que ha cursado básicamente en el fondo de la tierra, cerca del núcleo, creo que media maratón, si no me equivoco, y un maratón completo en el Sahara y además de eso en la Antártida. Una persona a la cual a mí personalmente me motivó un montón. La primera vez que lo vi en un evento en frente de casi 2,000 personas en vivo aquí en Miami. Y ha volado, creo que desde México, para estar aquí con nosotros. Así que, Mila, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y poder estar aquí con todos nosotros. Gracias, José. Encantado de estar acá. ¿Lo conseguimos? Sí, claro que sí, lo conseguimos. Así que, mira, antes que nada, la conferencia que tú hiciste en frente de casi 2,000 emprendedores, a mí personalmente me motivó muchísimo. Me diste herramientas y como lo que se llama un mental framework en inglés, como una manera de pensar diferente que yo nunca había escuchado.
Oh, Así que aprecio muchísimo eso y quiero hoy en día compartir eso con toda nuestra audiencia. Nuestra audiencia, como el podcast mismo lo dice, es actitud millonaria, personas que piensan en grande. Y creo que la manera de tú desglosar lo que es la disciplina, la motivación y el alcanzar las metas muy grandes es algo que quiero que compartas con nosotros hoy en día. Así que antes de empezar, ¿quién es Millán? ¿A qué te dedicas? Y empecemos por ahí. ok, a ver, ¿sabes qué? No me gusta tanto definirme porque siento que seguramente te pasa cuando te defines, al mismo tiempo te limitas, ¿no? O sea, soy tal. Lo veo más como en términos de oficios. O sea, hoy soy conferencista y lo hago porque me di cuenta en su momento, y te estoy hablando hace unos 4 años, me di cuenta que quería compartir mi historia de vida porque el objetivo que estaba buscando era que con mi historia se creen más historias. A veces siempre queremos, ¿no? O sea, siempre queremos hacer algo y siempre falta algo. O es un tema de tiempo, o no estoy listo, o me falta una maestría más, o no es el país, o no es la ciudad, o todo lo que tú quieras. El punto es que no arrancamos. Ese es el punto. Claro. Y por lo tanto, no terminamos haciendo lo que queremos. Y claro, cada vez es más difícil justificar el por qué no arrancamos. Y empiezan los pretextos y, bueno, el cerebro se convierte en muy bueno en lo que más repite. Y nos pasa mucho a los hispanos. Somos muy buenos en pretextos. Y no es coincidencia. Lo vamos haciendo 20, 30 años. Es inevitable que seamos buenos en eso. Solo que si podemos ser buenos en pretextos, ¿por qué no somos buenos también en ejecución? También puede ser otra opción. Claro. Claro, es mucho más fácil pretexto porque lo vamos haciendo mucho más tiempo que la ejecución. Entonces, cuando yo comparto esta historia de vida, Josué, con lo que me ilusiono es eso, con crear un escenario en el que imagino que mucha gente está en el borde de intentar algo y esta historia sirve para que terminen intentándolo. Y creo que por ahí arranca qué es lo que hago. Claro, eso me encanta. Entonces, tú tienes hoy en día un Guinness World Record, ¿verdad que sí? Entonces, créalo o no, yo también tengo uno. ¡Ay! Sí. Por eso te quería decir eso aquí en vivo en el podcast. Que yo también tengo un Guinness World Record. Felicitaciones. No algo tan interesante y cool como lo tuyo. El mío fue por haber jugado bubble soccer, sí, el fútbol, pero con esa burbuja, ¿verdad? Que uno choca. Y jugar con 100 personas. Es decir, 100 personas al mismo tiempo en un solo campo jugando Guinness World Record. Wow. ¿Y qué tal eso? Chéverísimo. Muy cool, muy cool. Pero obviamente, sí, un Guinness World Record un poquito diferente al tuyo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero en el caso tuyo, ¿cuál es el Guinness World Record que tú tienes? Porque no es como el mío. El mío fue simplemente que me metieron ahí a jugar fútbol y a darnos golpes, ¿verdad? Yo soy la persona en el planeta que más profundo ha corrido un medio maratón. Y cuando digo medio maratón, para quienes no estemos vinculados al término, me refiero a 21 kilómetros. Entonces, cuando lo hice, había una persona de Polonia que había corrido un medio maratón a 198 metros en una mina de sal. Yo rompí ese récord corriendo un medio maratón a 3.563 metros en una mina de oro en Sudáfrica. Entonces, efectivamente, hasta ahora soy la persona que ha corrido un medio maratón más abajo de lo aceptable humanamente. Ya. ¿Y qué se sentía? Es decir, físicamente, ¿cómo se siente estar a 1.500? ¿A 3.000 y pico? Sí. No, o sea, ahí entendí una vaina. Yo la había leído en una frase y solo que sentí que no la había comprendido hasta ese rato. En teoría, la teoría es igual a la práctica. En la práctica, no. En teoría, yo sabía la temperatura, la humedad, la presión atmosférica. Sabíamos todo. Y habíamos hecho todo un entrenamiento desde un buen pedazo de ingeniería. O sea, mi entrenamiento fue deportivo, sí, con muchísimos elementos de ingeniería para poder correr en el sitio más profundo de la Tierra. Y ok, llegué, el calor era manejable y todo, porque fíjate cómo lo estructuramos. Es decir, el problema número 1 que vas a tener se llama claustrofobia. Estás hablando del punto más profundo de la Tierra. Y el segundo, deshidratación. Entonces, cuando tenemos sed, ya es muy tarde. O sea, ya estamos deshidratados hace unos cuantos minutos.
cuando tenemos sed. Entonces, el problema abajo es, imagínate, ahora mezcla deshidratación con claustrofobia. Entonces, el primero, yo pensé resolverlo con análisis psicológicos, con exámenes psicológicos. No sabía que no hay un test que identifica tú no eres claustrofóbico. Solamente hay como la probabilidad de que no lo seas. Y al final queda un espacio y el resto, bueno, claro, lo vas a descubrir abajo, así que te da exactamente lo mismo. Y la segunda, simulamos condiciones, porque esto yo lo venía replicando ya, o sea, replicando en el Sahara me di cuenta que me funcionó, al menos a mí, simular condiciones. En la Antártida, como funcionó, lo repliqué simulando condiciones. Yo para ir a la Antártida entrenaba en un cuarto frío, buscando la misma condición. Claro. Efectivamente, entonces dije, bueno, entre más similar sea, mejor. O sea, estoy más metido en la historia. Y en la última aventura de conectar el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol, para la parte de abajo no sabíamos en dónde simularlo. Y un día se me ocurre, ¿por qué no corro en un sauna? ¿Has estado en un sauna? Sí, claro. Sí. ¿En qué minuto ya te empiezas a fastidiar? En el minuto como 6. Ya por ahí sí. ya se vuelve insoportable. Claro, la respiración, ya todo. Ya, o sea, sí. Algunos me contestan en el 3, 4, pero no pasan del 10 sí. O no pasamos del 10. Y eso fue lo mismo. Entonces yo hacía entrenamientos en sauna. La apagábamos a la luz adentro y me ponía un frontal, una luz ahí para pedalear estáticamente en un sauna sudando y toda la cosa. O sea, realmente simulando las condiciones. Y fíjate, la primera vez que lo hago, minuto 14 me desmayé. O sea, me desmayé, me sacaron en brazos. Y cuando digo en brazos, no es que me sacaron, o sea, así, sino que me sacaron así. Claro. Entonces, y el cuerpo es tan sabio que casi 8 meses después podía hacer lo mismo 1 hora y media. O sea, ¿qué había pasado? Simplemente el cuerpo reacciona ante lo desconocido, se bloquea el sistema y se cae el sistema. Como un mecanismo de defensa. Claro. Ya luego te das cuenta que, bueno, esta es tu nueva vida y eventualmente te vas a ir adecuando. Entonces, cuando hablamos de esto de hay que ampliar la zona de confort, es eso, es exactamente eso. O sea, siempre va a pasar cuando estamos haciendo un proyecto, esta zona en la que el sistema se cae. Hasta que entiende que esto no es temporal, esto es la nueva etapa. Yeah. Y allí simplemente te vuelves adecuado. Seguramente te pasa. Cuando quieres orinar, siendo que entre más cerca estés del baño, más ganas tienes. Claro. ¿Ya? Y cuando entiendes que no vas a llegar al baño en los próximos 32 minutos, pues ya no tienes ganas. Sí, no, ni lo piensas. Ni siquiera lo piensas. Es eso. Es eso. Es la velocidad que tu mente tiene en entender si la situación es temporal o ya es la nueva situación. Eso es clave. Entre más rápido entiendas eso, más cómodo, más rápido te vas a adaptar. Entonces, bueno, eso fue lo que hice, simulando las condiciones para poder correr ahí. Y la verdad que fue toda una ingeniería, porque habíamos resuelto el tema de la humedad, habíamos resuelto el tema del calor, o sea, mi cuerpo ya estaba más acostumbrado allí. Y hubo un elemento, Josué, que en teoría yo lo tenía en el radar y en la práctica fue lo que cambió todo el escenario. Fue la presión atmosférica. O sea, recordarás tu clase de física en el colegio, en la universidad. La presión atmosférica es el peso de aire que tú tienes sobre tu cabeza, ¿cierto? Eso es una atmósfera si estuvieras en el nivel del mar. Claro. A manera que subes montaña, tienes menos peso, menos presión atmosférica. De manera que bajas, tienes más peso de aire. Entonces, yo estaba tan bajo que la presión atmosférica allí abajo es 1.3 atmósferas. Para explicarme mejor, eso es como estar en una alberca, en una piscina y bucear a 3 metros. ¿Qué pasa cuando buceas? Tú te sientas apretado, ¿cierto? Claro. Y entiendes que es por el agua. Siente lo mismo sin agua. Entonces, cuando bajamos, yo me sentía apretado. La ropa, el casco, los lentes, todo estaba apretado. Y yo decía, o sea, ¿por qué? Y ahí entendí justo lo que te cuento. O sea, en la teoría no es lo mismo que en la práctica cuando lo haces. Y eso hace, y el cuerpo es tan sabio, que yo empiezo a correr más rápido en los primeros kilómetros. Más rápido que lo planificado.
Mi tesis, sin poderlo demostrar más técnicamente, es que mi mente resolvió que me duelan las piernas en lugar de estar pensando en la presión que tenía 24/7. O sea, en la presión Atmosférica. del efecto físico Claro. abajo. Sí. Y claro, el cuerpo solo identifica el dolor más grande. O sea, no importa que nos duela, hay uno que está en número 1. Claro. Y eso es el que pensamos que nos duele, aunque nos duelen muchas cosas más. Entonces, eso fue lo que pasó. El cuerpo resolvió que me duelen las piernas en lugar del otro dolor que era más, yo creo que más un tema de preocupación psicológica, ¿no? O sea, estás atrapado, sientes que te falta aire y encima tienes que correr, deshidratación. No, o sea, yo siento que es un poco difícil explicar lo que viví allí abajo. ¿Cómo tú te motivaste para llegar hasta el final y no decir, no, aquí me quedo? Porque cuando tú bajas, sientes todo eso, empiezas a correr, son 21 kilómetros. Se me es un montón. En un pedazo de 1 kilómetro. O sea, no es que vas entretenido. Claro. O sea, estás en una roca. En un pedazo de 1 kilómetro corriendo como un ratón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, no, claro. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Es correr sin saber qué está pasando. Claro. No hay satélite, no hay señal, no hay GPS, no hay nada. O sea, simplemente hay gente del equipo. Claro. Y tú sabes que tienes que llegar de un lado a otro. Sí. ¿Cómo te motivaste tú siguiendo eso 21 veces? Porque es 1, 2, 3, 4. ¿Sabes qué aprendí? Y esto lo aprendí en el Sahara. Que nada es tan grande que no lo puedas, o mejor dicho, nada es tan pequeño que no lo puedas dividir. O sea, realmente nada es tan pequeño que no lo puedas dividir. Yo corrí en el Sahara 250 kilómetros. Entrené cerca de 9 meses. Y ni un solo día, cuando entrené, pensé en 250 kilómetros. O sea, siempre pensé en los 6 kilómetros que hoy tenía que hacer, en los 5 que hoy tenía que hacer, en los 8 que hoy tenía que hacer. ¿Por qué? Porque cuando tomamos proyectos muy grandes, y lo voy a poner solamente de manera como una analogía, como 250 kilómetros, correr 5 kilómetros es nada. Es nada. Y como es inevitable comparar, terminas sintiéndote mal por el esfuerzo que haces. 5 kilómetros es nada en comparación a 250 kilómetros. Claro. Es 2%. Nada, imagínate, nada. Claro. Y dices, ¿cómo? Si yo acabo de terminar 5 kilómetros y estoy cansado, ¿cómo voy a correr 98% en la misma 98% más? Claro. O sea, ¿cómo? El 98% que me falta, mejor dicho. Es muy difícil. En cambio, si estás pensando en 5 y terminaste 5, acabas de hacer el 100%. Entonces, yo lo hice quizá coloquialmente, solo que lo concienticé y dije, claro, nada es tan pequeño que no lo puedas dividir. Acá fue lo mismo. ¿Cómo corres 21 kilómetros? Pues elige. 1 a 1. O 1 a 1, o de números pares, o múltiplos de 3, o números primos, como te dé la gana. El punto es que todo se puede dividir. Absolutamente todo se puede dividir. Y lo otro es que siempre hay algo que puedes hacer hoy. O sea, en el entrenamiento, yo tenía que entrenar hoy. Y eso sí lo podía hacer. Sí tenía el tiempo, tenía los zapatos, tenía la ropa y tenía la ruta. O sea, no había razón para no hacerlo. Y creo que el problema cuando perseguimos proyectos, sobre todo empresariales, es que estamos pensando en el objetivo final. Y es muy grande. Y por más que lo quieras hacer, todo lo que hagas en todo el día es muy chiquito, comparado con lo muy grande. Y entonces, mantener esa motivación es muy difícil. Es muy difícil porque dices, no tiene sentido lo que estoy haciendo. O sea, estoy llegando muy cansado a la casa y estoy muy lejos. Yo ahora acabo de recordarlo. La primera vez que fui a la montaña, y llegamos al sitio y estábamos a unos cuantos kilómetros. Habrán sido unos 23 kilómetros, o sea, hacia la cima de una montaña pequeña en Ecuador. Ecuador es un país con muchísimos volcanes. Y claro, yo decía,
¿cómo? O sea, ¿cómo en algún momento vamos a llegar a la cima? Claro. Y un paso, no sé cuánto mide tu paso. Mi paso debe medir unos 90 centímetros, 1 metro. Y yo decía, ¿cómo un paso? O sea, va a cambiar el destino de llegar a la cima. No entendía. Cuando lo di, aunque seguía lejos, me di cuenta que nunca había estado más cerca de la cima. Entonces dices, no importa el tamaño del paso, siempre estás más cerca, y mejor dicho, siempre estás, nunca has estado más cerca del objetivo cada vez que das un paso. Ya, un paso a la vez. Es decir, bueno, en el caso mío, mencionas una meta muy grande, un proyecto empresarial. Para tú poder llegar a esa meta tienes que romperlo en pedacitos pequeños. Y eso es totalmente de acuerdo y es en acciones diarias que tú tienes que hacer para poder alcanzar esa meta muy grande. Si tu meta es, vamos a decir, $1 millón al año, yo tengo el número muy claro al día diario. Son como $2,800 diarios que tienes que hacer para poder llegar al millón. Ahora la pregunta es, ¿qué tú tienes que hacer para hacer esos 2,800? Y son acciones diarias pequeñas para poder llegar a ese 2,800, que al final de año se convierte en millón. Ahora, antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú hoy en día estás buscando la mejor manera de generar ingresos a través del internet, una que no te conlleve mucho riesgo, que puedas hacerlo desde cero, teniendo pocos seguidores o incluso sin tener ningún negocio, te quiero presentar hoy en día que la mejor manera de empezar a generar ingresos a través del internet es convirtiéndote en un vendedor digital y aprendiendo el sistema de ventas digitales que a mí personalmente me ayudó a salir y dejar el trabajo como cajero en una gasolinera, a hacer más de $1 millón en tan solo 6 meses después que dejé ese trabajo. Es el mismo sistema de ventas que mi propio padre está utilizando hoy en día para vender más de $1 millón en tan solo 6 meses y él personalmente hacer más de $150,000 en tan solo 6 meses en comisiones personales. Lo mismo lo está haciendo Jorge en Paraguay, que está haciendo $20,000 mensuales. Karen en Chile, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día. José Israel en Venezuela, haciendo más de $5,000 mensuales viviendo en Venezuela. Y así como ellos, tenemos cientos de personas alrededor de todo el mundo siendo vendedores digitales certificados. Y están haciendo $5,000, $10,000, $15,000, incluso $20,000 mensuales. Y lo único que hacen es utilizar ese celular y aprender un sistema de ventas que ya está comprobado. Así que si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado y quieres aplicar para la Academia de Ventas Digitales, en el cual yo personalmente y mi socio de negocio, Anthony Powell, que ha vendido más de $2 billones, te mentoreamos y te mostramos exactamente el paso por paso para tú poder alcanzar la libertad financiera, que son las ventas. Ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo para ver un video de entrenamiento completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo. Y habiendo dicho eso, volvamos al episodio de hoy de Actitud Millonaria. Ya, un paso a la vez. Es decir, bueno, en el caso mío, mencionas una meta muy grande, un proyecto empresarial. Para tú poder llegar a esa meta tienes que romperlo en pedacitos pequeños. Y eso es totalmente de acuerdo y es en acciones diarias que tú tienes que hacer para poder alcanzar esa meta muy grande. Si tu meta es, vamos a decir, $1 millón al año, yo tengo el número muy claro al día diario. Son como $2,800 diarios que tienes que hacer para poder llegar al millón. Ahora la pregunta es, ¿qué tú tienes que hacer para hacer esos 2,800? Y son acciones diarias pequeñas para poder llegar a ese 2,800, que al final de año se convierte en millón. Claro. Esto que me lo acabas de contar, me lo cuentas tan claro, con el número tan exacto, ya, que escuchándote, yo tengo súper claro que no es una retórica de estas de esquina. ¿Sí me explico? O sea, es una retórica de ejecución. Claro. Siempre pregunto cuánto cuesta tu sueño. Porque tú le preguntas, ¿cuál es tu sueño? Y todo el mundo dice, ir a hacer esta maestría. Y le digo, ok, ¿cuánto cuesta? Y no llegas a la segunda respuesta. Y ahí te das cuenta que es solo un deseo. Es solo un deseo. Los sueños, por definición, se contradicen. Por definición. O sea, todo el mundo quiere ser millonario y no quiere trabajar. Todo el mundo quiere actualizar su peso y no quiere tomar un régimen en alimentación. Todo el mundo quiere mejorar su salud y no le presta atención a su educación. O sea, todos queremos hacer todo. Claro, como es un sueño, siempre aprendimos que un sueño es perfecto. Entonces, yo estoy de acuerdo. Es perfecta la idea de ser millonario y no trabajar. Claro. Ya, ¿sí me explico? O sea, es perfecta. Entonces dices, por eso los sueños son muy peligrosos, porque se contradicen. Lo único que no se contradice son los planes.
Entonces, justo lo que tú dices, cuando tú tienes un plan, Claro. un paso va después del otro. Entonces, ok, tengo mi objetivo de $1 millón al año. ¿Cuánto eso es al día? Es tanto. ¿Cómo le hago para hacer esto? Claro. Porque si lo empiezas a descomponer, hay acciones que son inevitables para conseguirlos. Entonces, tac, tac, tac. Sí, sí, sí. A mí me gustan mucho más los planes que los sueños. Los sueños sirven porque si no, no habría un plan. Solo que te lo cuento porque creo que hay un peligro ahí flotando en los sueños. Claro. Y totalmente de acuerdo porque un sueño sin un plan de ejecución o un mapa para poder llegar simplemente se vuelve una ilusión. Que en otro caso, más adelante se vuelve una desilusión. Y te vuelve... Porque será inevitable. Exacto, porque nunca lo vas a alcanzar, se vuelve resentimiento, etc. Esa es una. Y solo complementándote, y el cerebro proyecta desde la data que tiene. Si yo termino creando una desilusión, tengo menos confianza en mí para volverlo a intentar. Claro. Entonces, es realmente un torbellino que termina en inacción. Eventualmente va a terminar en inacción. Sí. Entonces, ¿cómo tú dirías que una persona tiene que romper esa barrera de inacción? Por ejemplo, si una persona viendo esto tiene un proyecto, un sueño, vamos a no llamarlo sueño, un plan, ¿verdad? Dice, yo quiero hacer 100,000 al año, o 1 millón, o lo que sea. O quiero esta meta en específico. Pero todo lo que yo he hecho anteriormente ha fallado. Todo lo que yo he hecho anteriormente se me ha hecho muy difícil. Todo lo que yo he hecho anteriormente no se me ha dado porque no soy suertudo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo esa persona entonces empieza a tomar acción? ¿Qué herramientas o pasos tú le dirías para que pueda alcanzar esa meta que quiere? Yo cuestionaría si cuando digo todo es todo. O sea, empezando por ahí. Yo sí me sentaría a revisar si es todo. Pues, lo más seguro es que no sea todo, ¿ya? Y hay cosas que sí has conseguido. Y lo digo porque normalmente estamos pensando en lo que nos falta y no en lo que ya podemos hacer y que es nuestros recursos. A mí me dicen, loco, ¿cómo le hago? Porque yo soy indisciplinado. No tengo disciplina en nada. Normalmente digo, oye, me sorprende que tengas una linda sonrisa con tanta indisciplina. Entonces me dice que si yo me cepillo los dientes diariamente, en la mañana, en la noche. Digo, ¿y acaso eso no es disciplina? Lo que pasa es que eres indisciplinado a conveniencia. Entonces, para las cosas que no logras conseguir, la justificación es que eres indisciplinado. Porque hay cosas que las haces con absoluta disciplina. El hecho de dormir 10 horas o levantarte tarde y todo, en cierta forma es una disciplina. Entonces solo que lo utilizamos como inconveniencia, ¿no? Entonces yo utilizaría, revisaría mis recursos de las cosas que sí he conseguido. ¿Por qué? Porque es más importante la certeza que la no certeza. Entonces, como vivimos en un mundo incierto y tenemos vidas inciertas, con eso generamos ansiedad. Con eso generamos 1000 preocupaciones. 1000 preocupaciones innecesarias. Porque encima ni siquiera han pasado y ni siquiera puedes asegurar que van a pasar. Regresa a lo cierto. ¿Qué es cierto en tu vida? Es cierto en mi vida que logré migrar. Es cierto en mi vida que soy valiente. Es cierto en mi vida que tengo personas a las que amo. Es cierto en mi vida que hay personas que me aman. O sea, ¿qué es cierto en tu vida? Porque el cerebro no puede evitar no pensar. Lo que hace es reemplazar. Claro. Entonces, cada vez que estés pensando en lo incierto, ponle pausa a tu cabecita y regresa a lo cierto. Con lo cierto tienes paz. Cuando estás paz, tus niveles de estrés bajan y por lo tanto tienes más claridad mental. Y de ahí regreso. ¿Qué puedo hacer hoy? Hoy. ¿Qué es lo que puedes hacer hoy? Te lo pongo como un ejemplo rapidito. De repente quieres mandar la aplicación a una universidad, una Ivy League. Ok, listo. ¿Qué es lo que puedes hacer hoy? Hoy podrías revisar los requisitos. Eso lo puedes hacer hoy. Claro. Hoy podrías saber cuál es el deadline.
Hoy podrías saber que te están pidiendo 4 ensayos y no 3. Hoy podrías enterarte que el mínimo en el TOEFL es tanto. Hoy podrías hacer todo eso. ¿Ok? O sea, ¿qué puedes hacer hoy? Y de ahí empiezas. De ahí empiezas. Siempre hay algo que puedes hacer hoy. Siempre. Pasitos pequeños. Y todo lo que son cosas pequeñas y no cosas muy grandes. ¿Para qué? Acuérdate que el cerebro proyecta. Entonces, entre más cositas pequeñas tengas, vas alimentando tu propia confianza. Vas actualizando tu propia autoestima. Con más autoestima, más atrevimiento. Con más atrevimiento, más grande es tu proyecto. Y por lo tanto, es una vida más plena si la quisieras definir así. Claro. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, tú dices pequeños proyectos, pequeños pasitos, proyectando siempre. En el caso mío, yo solamente en mi to-do list, ¿verdad? En mi agenda de cosas que hacer, yo solamente escribo 3 cosas para hacer todos los días. Ah, mira. Solamente 3. Ya. No pongo más. Ya. Pongo 3 y 2 opcionales, por así decirlo. Pero son las 3 más importantes que yo sé que me van a ayudar a conseguir la cosa que yo quiero al final del mes. Ay, qué bien. Pero solamente son 3. Y te aseguras de cumplirla. Y me aseguro todos los días de cumplirlas al 100%. Wow. No hago 5, no hago 10, 3. Ok. El día no acaba sin que la hagas. Exactamente. Ay. Y a veces termino, por ejemplo, a la 1 de la tarde, termino a las 3. Ok. Y tengo 2 más que son opcionales. Pero Ya. lo que me permite hacer eso es, y yo lo aprendí eso de un mentor que tuve que se llama Alex Sharfen, que creció una compañía como a $200 millones a los 27 años. Y me dijo, mira, porque él fue a la Armada también. Me dijo, yo cuando estaba en la Armada quería apuntar súper lejos y disparar un rifle. Mi entrenador me dijo, mira, no vas a darle nunca. La manera más fácil de tú apuntar y entrenar tu puntería es primero poniendo una meta súper cerca y dándole. Y después alejándola un poquito cada vez. Entonces, la mejor manera de tú poder alcanzar esa meta tan grande que tienes es solamente enfocándote en 3 cosas hoy y olvidándote del resto. Entonces, increíble. Y bueno, ni siquiera sabía que ibas a decir eso, pero es precisamente lo que yo hago, por ejemplo, en el negocio mío. Y en mi vida, mejor dicho. Son solamente 3 cosas. ¿Y las 3 cosas son de diferentes áreas en tu vida? ¿O solo de una área en tu vida? Bueno, en negocios, por ejemplo, si yo quiero, digamos, tengo que terminar este proyecto para un cliente. Ok. ¿Cuáles son el proyecto tiene 10, vamos a hacer 100 variables, 100 cosas. Yeah. ¿Cuáles son las 3 cositas que puedo hacer hoy para poder alcanzar eso? Ah, qué súper. Entonces, sí, es increíble. Ese enfoque. En la misma metáfora son los 5 kilómetros que tenía que correr para el Sahara. Exacto. O sea, Entonces, tú empezaste corriendo, bueno, has corrido en el Sahara, has corrido en la Antártida, que me parece una locura, en la Antártida, y has corrido en el punto más profundo de la Tierra, cerca del núcleo. Es decir, estamos hablando cerca del núcleo de la Tierra. Entonces, ¿cuál de las 3 carreras ha sido la más difícil para ti? A ver, arranco. Yo no repetiría ninguna, como para dejarlo claro. Y el Sahara fue físicamente lo más difícil que yo he vivido en mi vida. O sea, por ejemplo, yo no sabía que el cuerpo tiene la capacidad de canibalizarse. O sea, si tú no le das lo que tu cuerpo necesita en energía, el cuerpo lo va a sacar de donde sea, incluido comerse, autoconsumirse. Efectivamente, yo no estaba dándole al cuerpo la demanda energética que estaba necesitando ya en el Sahara. Y llego a Ecuador, hago la evaluación médica para ver el tamaño del daño del chistecito este. Y tenía 17% de masa muscular que había perdido en los isquiotibiales. O sea, en el muslo, la parte de atrás, esos músculos se llaman isquiotibiales y me los había consumido. Entonces yo estuve casi 7 meses recuperando el vacío, literal el vacío de ese pedazo de pierna. Y claro, imagínate, cambiar tu dieta a altísima proteína para que las fibras vuelvan a crecer y como crecen son tiernas, frágiles, se vuelven a romper y tienes que romperlas para que se multipliquen. Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que fue lo más fuerte, aunque en la conferencia, como sabes, quedó hasta la parte de las ampollas. Esto creo que fue muy profundo, o sea, canibalizar tu propio cuerpo. La Antártida fue mentalmente lo más fuerte que yo he vivido. Mentalmente. Y aunque podría sonar a chiste, yo regresé de la Antártida y empecé terapia psicológica. Porque yo estuve mucho tiempo... O sea, yo no había dimensionado
el poder del silencio. O sea, cuando estás en el sitio más inhóspito de la Tierra, realmente es silencio. O sea, realmente tú escuchas tu respiración. O sea, tú escuchas todo. Y sí, hay vientos y todo. No hay nubes, el sol no se mueve, no hay GPS, por lo tanto tampoco sabes en dónde estás y tampoco sabes cómo va pasando el día, porque el día, en este caso, dura 6 meses. Entonces, si lo quisiera reducir casi al absurdo, en la Antártida hay 2 días. Claro. Bueno, mejor dicho, hay un día. 12 horas de sol y 12 horas de noche. O sea, al año. O sea, no. Entonces, es difícil para la cabeza y creo que les pasa a los astronautas este efecto overview cuando salen del espacio, porque siempre te has criado bajo una especie de cono. Bajo una especie de cono y todo. Entonces, ¿qué pasa cuando ves el cono desde afuera? Acá yo siempre había visto el sol que sale efectivamente por un lado, termina en el otro y fin de la historia. ¿Y qué pasa cuando no se mueve el sol? Entonces, o sea, dices, todo cambia. Entonces fue muy fuerte mentalmente, el piso blanco, el cielo blanco, alrededor blanco. Solo sabes que estás cansado, no sabes si estás avanzando, no sabes, o sea, no te vas guiando. Yo soy un aventurero, me guío muchísimo en la noche por las estrellas y la luna. Me guío muchísimo por las nubes, por el sol. Pero acá cuando no hay nada de eso, o sea, no. Tienes un punto de referencia. Yo me imagino que es como agarrar a un chiquito hoy de quizás 12 años, quitarle el teléfono, ponerlo en una ciudad y decirle llega al otro lado. O sea, no tiene las herramientas. Claro. Porque en su cabeza lo primero que habría hecho es ir a Google o Maps o Waze o lo que sea. ¿Qué pasa cuando no las tienes? ¿Ya? Entonces, efectivamente, eso pasó acá y dije, wow. Y la última aventura de conectar al punto más profundo fue, creo que fisiológicamente la más compleja. Porque fíjate, en cuestión de horas tú pasas a condiciones antagónicas. En un lado estás presión atmosférica de 1.3, calor sobre 42, humedad 90 y pico %, presión, bueno, en fin, todo esto sin viento, sin nada. Y en cuestión de horas estás a 0.7 atmósferas, a 6.000 metros sobre el nivel del mar, con frío, con vientos de 80 kilómetros por hora. O sea el cuerpo, yo no lo sabía, lo descubrí ahí, tiene la capacidad para adaptarse, solo que está en un constante estado de alerta. En psicología llamamos un estado de conciencia alterado. Yo estuve muchas horas en un estado de conciencia alterado para poder haber completado esto. Es como una especie de meditación eterna, constante. Simplemente vas corriendo o vas caminando y ni siquiera lo puedes recordar. O sea, realmente estás como en una especie de estado de flow, digamos. Entonces vas en tu estado alterado. Solo que es inevitable que cuando la calma llega, esa factura también llega. Claro. ¿Ya? Has visto que, no sé si te has pasado, hay momentos en la vida que estás muy estresado, tienes un evento encima, lo que sea, tienes toda la capacidad para no dormir, no comer, seguir avanzando, y no te pasa nada, ok, listo, el evento sale perfecto, lo haces perfecto, la gente te felicita, te abraza y todo, y en algún momento las luces se apagan. Claro. Tienen que apagarse. Y de repente, siguiente día, te levantas muriéndote. Explotado. Esa factura llega en la vida, sea con un evento, con una carrera o con tu proyecto. Si no logras mantener un balance y crear un balance en tu vida, esa factura es inevitable que llegue. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Claro. Y afortunadamente nos ha pasado en cosas chiquitas. Ahora imagínate si esa factura llegara en la vida en general. Claro. Bueno, yo no considero correr el Sahara y la Antártida pequeño. Yo creo que es un poquito grande. Pero algo y esto es un chiste, que me pareció muy interesante en el evento que dijiste, cuando dijiste en la Antártida, que tenías que comer como 6.000 calorías Sí. solamente para mantener el peso. Yo dije, wow,
tengo que mudarme a la Antártida para yo comerme todas las hamburguesas que yo quiero. Claro, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Era impresionante. Una persona normal, común y corriente comerá 1.500 o 2.000 calorías por día. Recomendado por la Organización Mundial de la Salud y todo. Sí. Listo. ¿Por qué comes más? Porque el cuerpo funciona a 36 grados, 36 grados y medio de temperaturas en Celsius para que funcione bien. Si tu cuerpo baja en temperatura, o sea, si es que sube tienes fiebre, si bajas podrías tener una hipotermia y demás. O sea, el cuerpo es súper frágil con eso. La temperatura tiene que estar muy bien ahí. Cuando estás en un sitio con muchísimo frío, la única forma de mantener el 36 o 36 y medio es que tu metabolismo esté acelerado. O te pones a hacer abdominales, o te pones a correr, o te pones a comer. Entonces, cuando estás comiendo, aceleras tu metabolismo. Entonces, por eso, como un metabolismo acelerado, acuérdate, consume más energía. Entonces, tienes que meterle mucha más gasolina. Claro. ¿Qué tú comías en la Antártida? Comíamos cualquier cosa que tenga grasa. Era impresionante. La verdad que es como el mundo perfecto. O sea, puedes comer todo el helado que quieras. Yo comía helado en la Antártida. Sí. Por la cantidad de grasa, por la calidad. Tomábamos gaseosas, me acuerdo clarito. O sea, yo tomé en 4 días 15 litros. O sea, estoy hablando de 1 galón por día. 1 galón por día. Nunca lo había tomado en mi vida por la cantidad de azúcar. Claro. Porque también tienes un referente, ¿no? O sea, debes comer lo que en el menor volumen consigas más calorías. ¿Sí me explico? Sí. O sea, por ejemplo, una hamburguesa quizás no es tan eficiente. Porque es más volumen, te vas a llenar más y no vas a llegar a las calorías. Claro. Entonces, ¿qué podría ser más eficiente? Boloñesa, cola, helado, ese tipo de cosas comíamos para en el menor volumen llegar a ese tipo de calorías. Es impresionante. Es loco, ¿no? Eso es muy loco, la verdad. Sí. Bueno, entonces yo no debería mudarme a la Antártida. Pero me parece muy interesante, por ejemplo, esa parte. A mí me encantan las hamburguesas y el helado. Esas son las dos cosas, pecados fatales. Pero ahora te pregunto qué hamburguesa es la que más te gusta. Bueno, hay una aquí en Miami que no voy a hacerle promoción porque no me han pagado, pero luego te cuento detrás de cámara, que es buenísima. ¿Sí? Sí, muy rica, muy buena. Y entonces, pero está aquí cerca de Winwood. Ah, mira. Sí, entonces ya luego te cuento. Pero bueno, todo esto empezó para ti, me recuerdo yo en el evento, con una carrera que empezaste por error. Sí. Quiero que me cuentes esa parte, porque hoy te has convertido en un speaker motivacional, empresario, emprendedor, inversionista. Personas y miles de personas te ven alrededor de todo el mundo. Tienes un show en Netflix, que es una locura, ¿verdad? Entonces, te convertiste en esa persona, pero todo empezó por un error y una carrera que fue como que, bueno, voy a hacer esto por error y terminaste haciendo 50 kilómetros, si no me equivoco. Quiero que me cuentes esa parte y por qué fue que no te saliste. Ok. Quiero que me cuentes esa parte y cómo pasó. De estos errores maravillosos, ¿no? Sí. A ver, siempre cuando ocurre algo en nuestra vida que pensamos que es malo, con el tiempo termina siendo bueno. Es como la gran paradoja de la vida, ¿no? Entonces, en su momento es malo y después lo agradecemos. Y es inevitable que lo agradezcamos. Eso también ocurrió en un momento de mi vida. Y lo que pasó fue, yo era ingeniero, hacía ingeniería, y me especialicé en energía renovable. Y en eso trabajaba. Hacía mucha ingeniería renovable en Ecuador. Era funcionario público. Y no sé, en Dominicana, sospecho que igual en la función pública, en los países hispanos, debe ser el único sitio en el mundo en donde nadie te queda viendo mal porque te vas puntual. O sea, porque te vas a la hora que tienes que irte. Entonces, yo veía que todo el mundo realmente esperaba a que acabe el día a tal hora y se desaparecían en cuestión de segundos. Yo también lo hacía y cuando llegaba a la casa no tenía más cosas que hacer. Y yo sentía que estaba como desperdiciando mi vida porque tenía energía, había luz en el día, o sea, habían horas que podrían ser productivas y yo no sabría en qué las estaba usando. Entonces,
empecé a vivir como una especie de frustración desde la pregunta, yo creo que puedo hacer más en mi vida, sin saber el qué. Y la única forma con la que tú avanzas en la vida es desde la incomodidad. Porque cuando estás incómodo es que realmente buscas el cambio. Cuando tienes hambre, o sea, tú no te vas a levantar al refrigerador si no tienes hambre. Claro. O sea, el paso número 1, debes tener hambre. Entonces tienes que crear el hambre. Si no, no vas a actuar. Así funciona. Y cuando llegas al refri, comes. O sea, cuando tienes un problema, lo resuelves. El cerebro está hecho para resolver problemas. Por eso es que cuando te quejas, no pasa nada en tu vida. Porque el cerebro no tiene la capacidad para resolver tus quejas. Resuelve tus problemas, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. O sea, te puedes quejar de andar en buses y en camiones e ir diariamente al trabajo. Te puedes quejar de eso, sí. Pero no va a pasar nada, porque la pregunta que tienes que hacerte es una pregunta en términos de problemas. ¿Cómo le hago para dejar de viajar en bus? Eso es un problema. Y tu cerebro tiene la capacidad para responder eso. No tiene la capacidad para responder una queja. Estoy harto de viajar en bus. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. En la primera te quejas de tu realidad. En la segunda estás preguntando tu futuro. Son dos cosas. Y es inevitable que tú vayas a vivir tu futuro. Entonces, si es inevitable que llegues al futuro, entonces pregúntate cómo quieres llegar a ese futuro. Porque si, o sea, vas a llegar. Claro. Muevas un dedo o no muevas un dedo. Si pones tu energía en quejarte en el presente, no va a pasar nada. Y vas a llegar al futuro en la misma condición que el presente. Claro. Entonces, bueno, es súper loco. Yo entonces estaba en esta frustración y un día me emociono y hay una carrera de montaña en mi país. Nunca había corrido en la montaña. De hecho, no es que corría 1 kilómetro, quizá 1,5 kilómetros. Fin de la historia. Un día le doy la vuelta al parque más grande en la ciudad, básicamente por estar viendo el atardecer que me encantó, y no me di cuenta que llegué a correr 4 kilómetros. Con esa emoción me lanzo y me inscribo en esta carrera. Entonces había categorías 10, 20, 50 y 80 kilómetros. Entonces, claro, yo lo que dije es, si ya puedo correr 4, 2.5 veces la meta es realmente un reto. Entonces voy y me inscribo por 10. El tipo me dice, no hay cupo. Salgo de la tienda, vuelvo a entrar porque en realidad estaba con ganas, o sea, estaba como emocionado. Entonces dame una de 20. Ya se complicaba porque era 5X. Y el tipo me dice, no hay cupo, gracias. Y en un acto de rebeldía, el tipo, o de más de provocación, en tal caso, me dice, a ver, 10 y 20 no hay. Si quieres correr acá serán 50 u 80. Entonces, claro, hay una rebeldía de mi parte. Entonces yo no quería volver a salir de la tienda sin... ¿Fueron 2 veces que saliste? Una en la que entré, me dijeron no hay, salgo, vuelvo a entrar en la de 20, me dicen no hay y ya no quería salir. Entonces y ya, listo. Entonces digo, ¿sabes qué? Entonces dame una de 50. Claro, lo estaba haciendo más irracionalmente, más por impulso, porque somos seres de impulso. Entonces yo lo estaba haciendo por impulso. No, jamás razoné que 50 kilómetros son 10X. 12X en mi caso, porque había corrido 4. Entonces, es una locura. O sea, realmente es una locura. O sea, si Grant Cardone escuchara este comentario, estaría orgulloso. Ya, estaría realmente orgulloso ya, de haber llegado a 10X sin haber tomado el curso de en tal caso. Pero en todo caso, yo lo hice por un acto de irresponsabilidad y de impulso. Y no es tan malo. Porque cuando llego a la ruta, efectivamente me pierdo, sufro todo lo que tengo que sufrir y todo, llego. Y cuando llego, obviamente cansado y todo, la pregunta que yo tenía era, o sea, realmente, ¿cómo quiero vivir mi vida? O sea, quiero vivir, metafóricamente hablando, peinado o despeinado. O sea, yo llegué a los 50 seguramente visualmente en la no mejor condición. Solo que esos 50 kilómetros hoy no me los quita nadie. Claro. O sea, no hay alguien que podría quitarme 50 kilómetros.
Nadie. Y en cambio yo quería correr 10 kilómetros porque sospechaba que lo podía hacer. Aunque nunca lo había hecho, sospechaba que lo podía hacer. Lo que yo no sospechaba era si podía 50. Entonces, normalmente tomas proyectos que sabes que los puedes hacer, porque el peso social del éxito es muy fuerte. ¿Ya? En la sociedad, ser exitoso implica conseguir lo que tú quieres. En el ejemplo del millón que estás planteando. Tú solo serías exitoso si consigues el millón. No si consigues 600,000. Y es complejo, porque 600,000 realmente es un gran logro. Y no lo percibimos porque yo dije que iba a ser el millón. Entonces, cuando ponemos nuestra energía en conseguir cosas, la pregunta creo que inconscientemente nos hacemos es, ¿cómo maximizo la posibilidad de conseguirlo? Y lo que haces es bajar el objetivo. Porque entre más bajito, más posibilidad de conseguirlo tengo. No es lo mismo que si tú dijeras 100,000. Las posibilidades de conseguirlo van a ser más altas, ¿cierto? Correcto. Entonces lo que haces es bajar el objetivo para incrementar las posibilidades de ser exitoso. Y terminas siendo efectivamente exitoso. La pregunta que no te estás haciendo es, ¿exitoso con algo de juguete o con algo de verdad? Y yo dije, yo no quiero seguir condenado en el éxito. Y es toda una paradoja esa relación, ¿no? Yo no quiero vivir condenado al éxito. Yo quiero vivir intentando cosas. Regreso a la primera pregunta que me hiciste, ¿cómo me defino? Yo me defino como un intentador, que ni siquiera sé si la palabra existe. Yo me defino realmente como un intentador. ¿Por qué? Porque yo prefiero que en lugar de bajar el proyecto, subirlo. Como es un intento, no tengo presión de conseguirlo. Tengo motivación de intentarlo, que no es lo mismo. En la primera tengo la presión de conseguirlo, entonces entre más abajito, mejor. Pero acá tengo la motivación de intentarlo. Por eso me permito soñar. Por eso me permito pensar en grande y no me importa si suena absurdo o no. Porque me di cuenta que todas las aventuras que he hecho en mi vida, todas fueron absurdas. Entonces, como me di cuenta que sí se puede hacer real lo absurdo, ¿por qué no seguir pensando en absurdos? Es más o menos por ahí. Entonces, quiero hacerte una pregunta que no mencionaste en el evento. ¿Qué pensaba tu familia acerca de todo esto? Porque obviamente lo mencionaste y eso, pero yo me pongo a pensar, si mi familiar va al Sahara o mi familiar dice, ¿sabes qué? Yo quiero correr al fondo de la Tierra, cerca del núcleo, o me dice, me voy para Antártida. Ya vengo. Ya vengo, ¿verdad? Yo sabiendo todos los riesgos que eso conlleva, de que puede en realidad morir intentando esta locura, ¿cómo tú llegas a convencer a tu familia, a hablarle? Es decir, ¿cómo? Y hacerlo no solamente una vez, sino múltiples veces. Sí. ¿Cómo es que tú llegas a hacer esa parte? Es increíble, sí, la verdad. A ver, yo creo que fue también un proceso, ¿ya? Cuando yo me fui, a ver, cuando me pierdo en la primera montaña esta, obviamente no les contaba porque yo no sabía que me iba a perder. Entonces, era un hobby y todo bien. En la Patagonia seguía siendo un hobby, correr 160 kilómetros en el lugar más salvaje de América. Y digamos que seguía, yo no lo había compartido ahí con nadie, ¿no? Más que mis amigos cercanos que tampoco lo entendían, ni yo entendía la dimensión de 100 millas. Cuando fui al Sahara, le dije a mi mamá que me iba a Europa de vacaciones y ya que estoy en Europa, me brinco a Marruecos y ahí voy a ver si corro algo. Y era una mentira, no sé si era piadosa, por crear un eufemismo. Al final seguía siendo una mentira. Pero yo lo que estaba buscando es justo lo que tú dices, la no preocupación. Y faltando como un mes, empiezan a salir reportajes. Y mi mamá vio uno de estos, me llama, oye, que no sé qué conseguiste. ¿Cómo que te vas a Europa si te está yendo? Ya. Porque el titular es, ¿no? O sea, Millán desafiará al Sahara, o claro. No sé qué cosas así. Entonces,
o sea, fue inevitable ya en su momento. Y yo sentí que a mi mamá terminó contándole la parte bonita para terminar, sabiendo que iba a estar sin señal como 8 días. Ok. La Antártida ya le conté a mi papá y mamá lo bonito y lo no tan bonito. Y aún así suavizando el potencial efecto de muerte. Porque yo creo que tampoco como que lo tenía claro, la verdad. Y en la última aventura, en From Court to Sun, allí sí, yo no firmé el contrato con la productora de la película hasta sentarme a cenar con mis padres y explicarles el proyecto y pedirles el permiso. Entonces, efectivamente me lo dan y en la misma cena llamo a la producción y bueno, ahí empezamos el proyecto. Entonces, ha sido realmente como también un proceso de esto. Yo siento que mi mamá como que no entiende, bueno, nos pasa a todas las mamás, creo, que no entienden las mamás lo que los hijos hacen, ¿ya? O no lo entienden tan claro, mejor dicho. Mi mamá entiende que doy conferencias, que cuento sobre las carreras y siempre me reclama y me dice, oye, ¿tú por qué le andas contando a todo el mundo que yo te jalaba el pelo? Y ese tipo de reflexiones. Claro. Y sí, eso fue. Ya. Entonces, yo no, me pongo en la posición de ellos, por ejemplo, de tus familiares, y pensar que te vas a la Antártida y poder pensar que no te vuelvo a ver debe ser difícil. O pensar que vas a ser una locura, una aventura de estas, que te vas a correr al centro de la Tierra y que podría ser que pase algo y el sistema del cuerpo colapse. Y ya está. Y ya está. Fíjate. ¿Tú no le tienes miedo a la muerte? Sí le tengo miedo a la muerte como algo que se interpone con lo que en ese momento seguramente estaré buscando. Así como que me interrumpí. Claro. Me interrumpiste en la lógica de la muerte. No le tengo miedo a la muerte desde la lógica del envejecimiento. O sea, no, a mí me parece el envejecimiento una de las cosas más preciadas y más lindas que el humano puede tener. O sea, envejecer debe ser realmente una de las cosas más importantes. No es coincidencia que todas las culturas en la humanidad, todas, valoran a los ancianos. Todas. No es coincidencia porque es la acumulación de sabiduría basada en experiencia. Claro. Entonces, uno realmente, si lo viera así, cada día que pasa es un día de más sabiduría, de más experiencia. Y por lo tanto, podrías cada vez más sumar al mundo. Cada vez más. Y entonces, lo que hacemos es, me parece que desde una esquina de vanidad, insistir en ser jóvenes eternamente. Y no nos damos la oportunidad de crecer en sabiduría, sino de quedarnos allí, porque fíjate, estamos primando más el aspecto físico, que es la única explicación para querer ser jóvenes, sobre el aspecto espiritual y el aspecto intelectual. Yo me inclino más por la segunda, o sea, tengo mucha ilusión de ser anciano. ¿Sí? Ya, me gusta eso. Entonces, también la conferencia mencionaste que, y no lo he mencionado aquí hoy, y quiero cubrirlo. El doctor a ti te diagnosticó con epilepsia. Quiero que le expliques a las personas qué es, ¿verdad? Yo sé un poco de eso, pero me parece impresionante. Y eso fue una de las cosas principales también de la conferencia que me voló la cabeza, de que te diagnostican con esto cuando pequeño. Sin embargo, tú decides hacer todas estas locuras, aventuras y dices, me vale que soy epiléptico o no. Claro. Quiero que comentes y compartas cuándo pasó eso y cómo entonces también tu mamá, creo que fue, Sí. te ayudó a superar ese diagnóstico, por así decirlo. Ya, ok. Sí, 10 años, barrio marginal, condiciones complicadas y todo. Y para como complicar el escenario, en un día en particular tengo como 3 desmayos el mismo día. Ya se alteran todas las alarmas en casa. En un hogar pobre normalmente tú no tienes un sistema de salud más que el público. O sea, no hay un backup ahí de respaldo médico. No hay.
Entonces, solo ruegas que no te enfermes. Solo ruegas eso porque una enfermedad en casa implica un gasto que no está en el presupuesto. No está. Y cuando es epilepsia, peor, porque no es una gripe. Entonces, consiguen el dinero de manera formal, informal, poco nada me importa ahora mismo mis padres. Semanas de exámenes, semanas de médicos y el diagnóstico, tienes epilepsia. Para mí, la primera vez que yo escuchaba esa palabra, recibí como varias definiciones de epilepsia. La primera podría ser como la más estándar, ¿no? Es una alteración neuronal. Entonces, en la sinopsis de la interacción entre neuronas, no están tan balanceadas y por lo tanto pierdes el sentido, tu mano por un lado, la pierna por otro y tienes convulsiones. La segunda me la da el médico y me dice básicamente significa que no puedes hacer nada en la vida, y si no puedes hacer nada en la vida, pues entonces intenta no hacer mucho. Entonces, desde una definición médica. Y fíjate cómo es difícil porque un médico es socialmente una autoridad. Claro. ¿Ya? Entonces, si un médico te lo dice, tienes que ser tú, entre comillas, idiota para no tomar la recomendación del médico. O sea, es complejísimo cuestionar a una autoridad. ¿Ya? Sin embargo, mi mamá lo hace. Y creo que es porque a veces en la vida estamos tan jodidos, Josué, tan jodidos, que lo único que nos queda es portarnos valientes. Y uno no sabe qué tan valiente es hasta que tiene que ser valiente. O sea, todos hemos pasado por condiciones no tan bonitas y la única forma de haber pasado es porque fuimos valientes. Valientes que no apareció ese día, lo fuimos siempre, solo que no lo habíamos usado. Y normalmente tenemos que estar entre la espada y la pared para tomar la decisión. Y mi mamá creo que estuvo entre la espada y la pared en ese momento. Lo enfrenta al médico y le dice, yo no fui a la universidad, mi hijo es muy pequeño, solo que eso no le da el derecho a pretender condenarle la vida a mi hijo. Y en el camión, en el bus, regreso a la colonia, al barrio, me dice, mijito, tienes que aprender a rechazar tu destino. Fíjate esto, que podría sonar una frase muy desde la prepotencia quizás. Rechazar tu destino, imagínate. Y ella se estaba refiriendo al destino que la gente piensa que tú deberías tener. ¿Ya? O sea, nosotros nos criamos siguiendo un destino. O sea, el destino es para un chico hispano de clase media quizás es ir a la universidad, hacer una maestría y trabajar. El destino para alguien que sale en un hogar con mejores condiciones económicas es quizás ir a la universidad, formarse y recibir el negocio de la generación anterior. Y alguien que sale en condiciones un poquito más abajo, el destino seguramente es, con suerte, acabar la escuela, casarse temprano y conseguir un trabajo de manera honesta, digamos. Entonces, hay como ya destinos implementados. Si uno compra esa idea, se pregunta, ¿cuál de los cajones estoy? ¿Estoy en el 1, en el 2, en el 3? Y más o menos empiezas a criar tu vida por ahí. El famosísimo efecto Pigmalión. Terminas convirtiéndote en quien la gente cree que tú te vas a convertir. Claro. Cuando el doctor me dijo, no hagas nada, me estaba diciendo, yo te sugiero, o sea, yo que no te conozco y no me importas, te sugiero que lleves tu vida así. Mi mamá me dice, yo que sí te conozco y sí me importas, te sugiero que no le hagas caso al que no le importas, ¿ya? Al que no le importas y crees tu vida como quisieras. Entonces, luego realmente me di cuenta que cuando tú rechazas ese destino, te das la oportunidad de crear tu destino. Y eso es otra cosa. O sea, sentirte dueño de tu vida es, bueno, tú lo sabes, tú lo haces, tú vives una vida de diseño desde tu propiedad. Y seguramente aquí nos están viendo, escuchando y se están cuestionando ahora mismo si tu vida es tu vida. Y ojalá la respuesta sea no. Ojalá la respuesta sea no. Para que te preguntes
si quieres seguir viviendo una no vida o quieres vivir tu vida. Por eso me encanta la idea de que la respuesta sea no. Porque tienes la oportunidad magnífica de hoy preguntarte si quieres ser dueño o no de tu propia vida. Me encanta eso. Y hacerlo, no como dijiste, quejándote, sino preguntando cómo lo hago. Claro, ¿cómo lo hago? O sea, porque vas a contestar, ok, yo quiero ser dueño de mi vida, ok, ¿cómo lo hago? Claro. Entonces dices, bueno, no me gusta el trabajo, o te quejas de tu situación actual, del trabajo, de donde vives, del carro, del bus, de esto, de lo otro, no pasa nada. Te lo doy firmadito que no va a pasar nada. Bueno, y tú lo sabes, o sea, no es que, o sea, es algo nuevo. Claro. Claro. Entonces, ¿en qué momento te das cuenta tú de que tú puedes lograr esas cosas imposibles y de verdad desafías el destino? Porque me dijiste que tenías 10 años en ese momento, apenas eras un niño. Claro. ¿Verdad? No entendías ni siquiera lo que era epilepsia. Dije, bueno, me diagnosticaron esto. Sí, claro. Y para ti era como que, bueno, ok. Sí. Tu mamá sí sabía y dijo, Sí. desafía tu destino. Sí. ¿Cuándo te das cuenta, en realidad, de que vas a desafiar el destino que te pusieron en una cajita? Buenísimo, sí. Ahora mismo recuerdo dos momentos, pueden empatarse en algún rato. El primero, cuando estoy con unos amigos nadando en una piscina y me quedo inmóvil. Me quedo inmóvil y empiezo a ver los azulejos de la piscina yéndose hacia arriba. Lo que implicaba que yo estaba hundiéndome. Me quedé inmóvil, no podía moverme. Supuse yo que eran mis últimos segundos de vida. Mis últimos pensamientos fueron de mi mamá, hacia mi mamá, y perdí el sentido. Me levanto fuera de la piscina, alguien me había rescatado, la gente alrededor mío y toda la cosa. Y para ese momento yo no contaba que tenía epilepsia por vulnerabilidad y por miedo al rechazo. Y ahí me di cuenta que entre más lo cuento, más incremento mis posibilidades de vida. Porque si yo ahora mismo tengo una convulsión aquí mismo, tú sabes que es epilepsia. Sabes que es epilepsia y tomarás medidas. Ya no te estás preguntando qué es, qué le pasó. Es mucho más fácil y son minutos valiosos. Claro. Entonces dije, wow, claro, o sea, yo puedo incrementar mi esperanza de vida solo contando mi realidad. Hoy lo entiendo y creo que es una palabra que hoy está como de moda, el tema de la vulnerabilidad. Yo quizás lo entendí en su momento allí. Y el segundo momento que podría identificar, mira, ve, o sea, yo realmente puedo ser dueño de mi vida, es cuando consigo mi primera beca estudiantil. Mi mamá y mi papá en su esfuerzo de sacarnos de este cinturón mental de pobreza, nos cambian a colegios caros. Con la única intención es, yo tengo 30 días para ver cómo le pago el siguiente mes, ¿no? O sea, haciendo malabares y medio. Y con la esperanza de que en algún momento consigamos becas. Entonces tú como que le vas apostando, o sea, lo más que puedas hasta que consigas la beca. Y eso fue lo que hice. Entonces cuando consigo la beca me di cuenta que acabo de crear un alivio económico en casa, fíjate, desde mi capacidad intelectual. No por pena, no por dádiva, no por nada de esas novelerías. Te estoy hablando de que ¿a quién le dan beca? ¿A los mejores? Ok, listo. Y yo me acuerdo que mi mamá preguntó en las reuniones cómo es el sistema de becas en este colegio. ¿Tienen becas? Sí. ¿Completas? Sí. ¿A quién se las dan? A los mejores estudiantes. ¿Qué es un mejor estudiante? Tiene que sacar tanto sobre tanto. Ok. ¿En cuánto tiempo? En el trimestre. Ok. Y se las quitan después si bajan el rendimiento, sí. Reglas claras. Certeza. Regreso a lo mismo. Cuando tú tienes y creas certeza, es mucho más fácil vivir. Nadie juega fútbol, tú que jugabas, nadie juega fútbol sin saber las reglas del fútbol. Claro. ¿Ya? Y un buen jugador sabe mucho mejor las reglas. Muchísimo mejor. Lo vemos seguido en los tiros libres. ¿Ya? Entonces, entre más sepas el sistema, más puedes utilizar el sistema a tu conveniencia. Aplica en las empresas, aplica en el juego del dinero. Entre más lo entiendes, más fácil es jugar. Acá fue lo mismo. Entendió las reglas del juego. Y con esas reglas empecé, entonces decía, ok, tengo que conseguir la beca. Empecé a hacer tareas y todo, consigo efectivamente la beca, me doy cuenta que sí existe y que podía avanzar en mi vida en función
de lo que yo quisiera. Y ahí me doy cuenta y digo, wow, claro, empiezo a crecer en ambición y empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y luego me doy cuenta que efectivamente se puede hacer. Entonces, y ahí eres ingeniero en energías renovables, ¿verdad? De ahí termino, claro, estudiando ingeniería en matemática y luego estudié ingeniería en agricultura, en agronegocios. Luego hice un MBA y luego me especialicé en energía renovable. Ya. Y hoy estudio psicología. Entonces, bueno, yo soy ingeniero electromecánico. Ah, mira. Sí, en República Dominicana. Qué súper. Tengo un MBA de Bien. universidad en Orlando. Casi terminé otro. Lo dejé porque me dediqué más a negocio. Entonces, entiendo un poco esa parte Sí. de ser estudiante. En mi caso fue al contrario. No me gustaba la escuela. Ya. Y me disgustaba tanto que yo dije, tengo que terminar esto lo antes posible. Oh, mira, claro. Fue como que... ¿Cuál es tu motivador? Exacto. Mi motivador era que yo quiero salir de aquí lo antes posible. Y mis padres eran, no, tú tienes que ir a la universidad porque este es el camino, Este es el camino. ¿verdad? Y era como que me disgusta tanto, lo odio tanto que quiero salir de esto lo antes posible y tomaba un montón de materias y salía así. ¿Qué aprendiste no académicamente en la universidad? ¿Qué aprendí no académicamente en la universidad? ¿Cómo así? Es decir... O sea, yo me di cuenta, por ejemplo, en la universidad que aprendí la disciplina y la importancia de tener un currículum. O sea, me refiero, ya. hay una malla curricular. Claro. O sea, entendí por qué lo uno es después de lo otro. Claro, Ajá, bueno, en mi caso yo entendí, no académicamente, bueno, somos ingenieros los dos. Sí. Para mí, te dices cuenta, yo sé exactamente cuánto es $1 millón, ¿verdad? Entonces, para mí, hoy en día, cuando yo trabajo mucho con emprendedores, sistemas de venta y todo eso, para mí es muy fácil decir, mira, ese negocio va a ser $1 millón prácticamente casi asegurado por esta matemática. Yeah. Entonces, mi mente funciona mucho en términos numéricos. La ingeniería me ayudó muchísimo por ese lado. Cool. Pero la parte que me ayudó más fue yo darme cuenta de que es posible el yo capacitarme en menos tiempo del que me ponen. Es decir, yo era la clase de estudiante que me ponían un examen o un papel o algo para dentro de 3 meses y yo era el estudiante A, no el estudiante C. Yo el estudiante A siempre sacaba buenas notas, pero yo no hacía la tarea en los 3 meses. Yeah. Yo hacía la tarea en los últimos 2 días Yeah. y al final lo lograba. Sí. Entonces, a lo que tú dijiste al principio, es decir, yo no sabía, ahora que yo pensando, mi capacidad de retención y mi capacidad de implementación, yo no la sabía hasta que llegaba al final. Claro. Entonces, en el caso tuyo, tú no sabías la capacidad que tenías para correr el Sahara, Antártida, etcétera, hasta llegar ahí. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, cuando llega en República Dominicana, dicen cuando el gas pela, ¿verdad? Cuando Yeah. la hora cero, la hora Sí. para poder darle. Sí. Uno no sabe la capacidad que uno tiene hasta que está ahí. Hasta que está. Por eso digo, o sea, hay situaciones extraordinarias en la vida que ocurren y hay otras que las buscamos. Las buscamos. O sea, tú puedes estar hace 50 años viajando de Argentina a Chile para un partido de rugby, el avión se cayó y toda la cosa, y estás ahí. Puedes estar en una mina trabajando y un derrumbe y te quedaste encerrado. O sea, ya. Hay situaciones que definitivamente no las buscaste. Ocurren. Y hay otras que sí las creas. Entonces, yo me di cuenta de eso. ¿Puedes crecer en las dos? Sí. Pero yo decidí no esperar caerme de un avión. Yo decidí crear mis espacios de incomodidad, si lo quiero poner en estas palabras, mis espacios de incomodidad que para mí son mis espacios de crecimiento. Porque me di cuenta que uno crece desde la incertidumbre. Entonces dije, ok, pero fíjate que podría parecer una locura. Dices, ¿cómo te vas a meter en una situación de incertidumbre? ¿Por qué te metes? Porque para meterme, lo primero que hago es buscar todas las cosas que tengo certeza. Entonces, con mis herramientas de certidumbre, entro a la incertidumbre. Porque me di cuenta que crezco ahí, en el desafío. Entonces, ahora mi siguiente aventura es justamente eso. O sea, ¿sí me explico? O sea, es cómo le hago para ir al espacio. Un espacio completamente incierto, en donde quizás un error técnico, que ni siquiera mío, un error técnico, o sea, no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿cómo en mi mindset lo estructuro para tomar ese proyecto desde la certidumbre, desde la certeza? Entonces, ¿qué tengo para atreverme?
A eso me refiero. Y no te estoy hablando de ir al espacio únicamente. O sea, realmente aplica en cualquier proyecto. Uy, el espacio, un astronauta tenemos aquí enfrente de nosotros. Un futuro Sí, Dios lo astronauta. permite. Wow, ok. Entonces, eso me parece interesante. Cuando eso suceda, déjame saber, mándame un mensajito. Te mando la fecha, te mando la fecha, te Claro, mando la fecha. porque no me esperaba esa. Es decir, esa era mi siguiente pregunta en realidad. ¿Cuál va a ser la próxima aventura, el próximo plan, el próximo sueño? Sí, a ver, varias, ¿no? O sea, justo un amigo este año me preguntó en Orlando, justo, me dice, ¿cuántas vidas puedes vivir? Yo pensaba que podía vivir una sola vida. Y con esa pregunta posibilitadora, dije, bueno, claro, o sea, entonces, por ejemplo, yo soy artista plástico, me gusta el arte, me gusta pintar, no lo he pintado ya hace un rato y retomé el proyecto de crear una exposición basada en estas aventuras. Entonces, es mi vida de artista, que también la quiero vivir en esta vida. Y eso ya es posibilitado porque dices, ok, ¿cuántas vidas quieres vivir? ¿Quieres vivir mi vida de filántropo, mi vida de lo que sea? O sea, realmente la vida es tan mágica para preguntarte cuántas vidas quieres vivir. Esa es una, contestándote. Entonces, en Aventura, efectivamente, el tema del espacio. La conferencia que escuchaste la vamos a convertir en una serie, en una coproducción con Netflix. Entonces, bueno, la vas a ir viendo en capítulos. Entonces, está como muy chévere por ahí. El otro, el tema artístico, el que te contaba a nivel personal, sueño con tener un hogar, con ser papá, quiero convertirme en papá. Entonces, bueno, ojalá Dios lo permita. Y la otra es un proyecto de mayor alcance, porque como te contaba, yo me di cuenta que con mi historia de vida puedo inspirar a la creación de más historias. Entonces, aunque lo hago hoy como speaker, quiero maximizar ese alcance. Entonces, estamos poniendo toda nuestra energía como equipo en la parte digital para poder impactar realmente a números más grandes para que esta historia realmente pueda convertirse en todo un catalizador de más historias. Me encanta. ¿Cuál fue ese punto que fue más difícil en tu carrera o en tu vida? Que tú dijiste, yo no sé si salgo de aquí. ¿O cuál fue el precio más caro que tú has pagado y tú dijiste, no sé cómo voy a seguir adelante? Varias. Me parece que todo tiene un precio y a veces los proyectos son frustrantes porque nunca preguntamos cuánto valen. La verdad que nunca. Entonces, entonces nunca nos cuestionamos, ¿estás dispuesto a pagar el precio o no? En algún rato nos damos cuenta cuánto vale. Y tú dices, o no me alcanza o no estoy dispuesto a pagarlo. Y allí el proyecto cayó. Creo que esa pregunta al inicio sería mejor. Claro, y me vas a decir, ¿cómo sea al inicio todos los costos relacionados? No lo sabes, sí, pero por eso existen los presupuestos. Entonces, hay muchas cosas que son muy obvias que vas a pagar. Al menos con lo obvio, pregúntate si vale la pena pagarlo o no. Tengo un amigo que hace Ironman y no hace ningún proceso de entrenamiento antes sin consultarlo con su familia. Por el tiempo en el que no va a estar en casa. Claro. Entonces, si la familia está de acuerdo, entonces, porque el precio, y lo deja muy claro, no lo maquilla cuando pregunta. Lo deja muy claro para trabajar en certeza. Porque si no estás preguntando algo a conveniencia, vas a conseguir el sí, sí. Pero en la vida real, cuando ocurra y te reclamen por algo que pensaron que no iba a ser, tú te vas a hacer cuidado y vas a decir, sí, yo sí lo dije. Y tú sabes que lo dijiste muy maquillado. Y eso no es justo, engañar a los que te aman y a los que se supone que tú amas. Claro. Entonces, entre más claro estés con eso, más fácil es poner las mesas, la carta en la mesa, ¿no? Ya. En el caso tuyo, ¿cuál fue ese punto que tú dijiste? Porque no es simplemente precio de dinero. Es decir, creo que eso quede claro. No solamente precio de dinero, es precio de lo que estás haciendo. ¿Cuál fue ese precio caro que tú terminaste pagando? Yo creo que es en términos de soledad puede ser. Hay muchos proyectos que realmente tuve que canalizar todo mi enfoque allí y crear un desbalance en el resto de mis aristas en la vida, a nivel personal, sentimental, emocional. Entonces, ahora mismo estoy en una fase en mi vida en donde estoy balanceando el tema. O sea, yo sí creo que hay desbalances temporales en donde tienes que agarrar
tu capacidad, tu atención y ponerla en una sola línea. Solo asegúrate que sea temporal. Solo asegúrate que sea temporal, porque si no, eventualmente las personas que están alrededor tuyo se van a alejar de ti. Porque nadie quiere estar y no estar. Y creo que es un precio que a nivel personal lo he pagado y ahora estoy sanándolo. Ya. Entonces, mencionaste el mundo digital y mencionaste también la parte detrás de cámaras de que se estás haciendo. Y quiero enfocarme estos últimos minutos antes de terminar en esa parte, porque hay muchos emprendedores, empresarios, personas que piensan en grande, que ven este podcast Actitud Millonaria. Entonces, quiero que comentes cómo hoy en día ayudas a emprendedores, visionarios, intentadores, que me encantó esa palabra, ¿verdad?, a poder alcanzar más en la vida. ¿Cuáles herramientas les das en el mundo digital para que consigan esas metas y esos sueños que ellos quieren? Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria del día de hoy, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Todas las semanas estamos publicando historias impactantes para que tú aprendas cómo mejorar tu motivación, tu mentalidad, aumentar tus ingresos, cómo crecer un negocio, cómo hacer ventas, cómo mejorar tu salud y tus relaciones. Y sobre todo, cómo tú conseguir tu actitud millonaria para que crezcas tanto en tu vida personal como laboral. Así que si no te quieres perder ningún episodio de Actitud Millonaria, suscríbete a este canal, porque mientras más crece el canal, también más grande van a ser los entrevistados aquí. Ya. Entonces, mencionaste el mundo digital y mencionaste también la parte detrás de cámaras de que se estás haciendo. Y quiero enfocarme estos últimos minutos antes de terminar en esa parte, porque hay muchos emprendedores, empresarios, personas que piensan en grande, que ven este podcast Actitud Millonaria. Entonces, quiero que comentes cómo hoy en día ayudas a emprendedores, visionarios, intentadores, que me encantó esa palabra, ¿verdad?, a poder alcanzar más en la vida. ¿Cuáles herramientas les das en el mundo digital para que consigan esas metas y esos sueños que ellos quieren? Sí, a ver, varios elementos allí. Yo en la conferencia cuento el que hice, tú lo escuchaste, y no alcanzo a compartir el cómo lo hice. Cuando lo veo, un día nos sentamos y lo vimos hacia atrás todo y dijimos, ¿por qué hiciste en el Sahara? O sea, ¿por qué lo conseguiste? ¿Por qué conseguí la Patagonia? ¿Por qué conseguí la Antártida? ¿Por qué ahora mismo estoy haciendo esto? Claro. Y hay varios elementos en común. Y lo que hice fue sistematizar mi propio método. Y cuando digo mi propio método, no es que yo lo tipié, sino que yo lo viví, que no es lo mismo. Claro. Entonces, durante 7 clases que las tengo hoy en digital en un curso, comparto las herramientas con las que yo me he permitido hacer imposibles. Es literalmente, y es paradójico, fórmula para hacer imposibles. Porque todo lo que hice fue imposible en su momento. Y me di cuenta, 10 años más tarde, que todos tenemos el poder para desafiar a nuestros imposibles. Lo que no hacemos es empatarlo, esa lista de imposibles con nuestro poder. Y este curso que lo creamos es precisamente buscar resolver eso. Busca compartirte de manera anecdótica todas las cosas que yo pasé, cuáles fueron los elementos. Y hoy que estudio psicología ya lo respaldo con ciencia y digo, mira, yo le llamaba así y en la ciencia se llama así, aunque es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué creo que es especial el programa? Porque es un programa real, basado desde la experiencia propia. Yo no te estoy repitiendo el tercer párrafo del 4.º libro. Claro. Okay. De pronto coincido en los conceptos. Sí, solo que es desde experiencia propia y creo que es muy valioso aprovechar eso. ¿Por qué lo estoy haciendo en digital? Justamente porque me di cuenta en algún momento que yo por año impacto a 100,000 personas presencial. Y en digital seguramente este número va a ser muchísimo más grande. Entonces, como mi objetivo junto a mi equipo es maximizar el mensaje, estos cursos precisamente sirven para eso. Me encanta. Entonces, ¿tú crees que las herramientas que tú utilizaste para, por ejemplo, correr el Sahara o la Antártida o el punto más bajo de la Tierra sirven para un emprendedor, un dueño de negocio? ¿Y por qué? Completamente. Yo lo hago y las utilizo en mis empresas. Y de hecho confío tanto en mi método que este proyecto, el que te cuento, el de la serie con Netflix y el espacio, utiliza las mismas herramientas. O sea, realmente yo lo hago en mi día a día. ¿Por qué? Porque todos los proyectos tienen la misma estructura y tienen las premisas y dudas. Todo. Da lo mismo que te vayas al Sahara o que estés creando una empresa. Da lo mismo. Hay algo que tienes que hacer hoy. Hay un objetivo, hay una planificación, hay variaciones, hay evaluación, hay monitoreo, hay fe, hay confianza, hay revisión de mindset. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y además, todos pasamos
independientemente en el proyecto en el que estés, por nuestro propio desierto, por la soledad, por el sol abrumador, en la misma metáfora, por el caminar eternamente, porque los pies te duelan, por el frío que no sabes en dónde meterte, por la oscuridad del punto más profundo de la tierra, por eventualmente llegar a una cima. Da lo mismo. Es exactamente lo mismo. Estas carreras solamente es una metáfora de la vida. Me gusta eso y estoy totalmente de acuerdo y creo que también hay muchas similitudes en lo que son deportes, empresas y cualquier cosa que una persona quiera hacer en la vida. Siempre va a haber techos y cosas que tú tienes que romper para poder llegar allá. Pero con respecto a las empresas específicamente o empresarios, siento, ¿verdad? Si una persona, como dices, Sí. fue criado en un sector, tiene un destino ya forjado y tiene el destino forjado por su propia mentalidad Sí. muchas veces. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú rompes esos techos mentales? También con respecto al dinero. Porque, Sí. no sé, en el caso tuyo, por lo menos el mío, me decían, el dinero es malo, el dinero es la raíz de todos los males, Nah. todos los ricos son malos, son gentes avaras, tacaños. Era como que todo lo malo se lo achacaban a los ricos. Sí. Pero, sin embargo, un emprendedor es una persona que sirve mucho y que también tiene muchísimo dinero. ¿Cómo uno empata ambas cosas y cómo uno Sí. rompe ese estigma y ese techo mental? Yo creo que lo primero es saber que lo puedes romper. O sea, el cerebro como órgano tiene una característica que se llama neuroplasticidad. Literalmente es una plastilina. Visualiza un pedazo de vidrio caliente, lo puedes moldear como te dé la gana, ¿cierto? Ujú. Un pedazo de arcilla húmedo, lo puedes moldear como te dé la gana. Cuando se seca, ¿qué pasa? Se endurece. Y ya no lo puedes moldear. Ujú. La única forma es volverlo a mojar y lo vuelvas a moldear. Eso ocurre con el cerebro. Entonces, saber que lo puedes moldear implica, o sea, que yo puedo cambiar mi cerebro, sí. ¿Desde dónde? ¿Cuál es el agua? Tus pensamientos. Cuando tú cambias tus pensamientos al que te dé la gana elegir, físicamente también estás cambiando la estructura de tu cerebro. Lo que significa que tú puedes convertirte en la persona que siempre has querido, sí. Y creo que lo primero es saber que lo puedes hacer. Ya luego habrán herramientas para cambiarlo, pero lo primero es saber eso. ¿Cuál es tu relación hacia el dinero? ¿Cuál es tu relación hacia la amistad? Porque lo que tú te defines como una identidad, cuando alguien pregunta, bueno, ¿y quién soy yo? Esa respuesta está basada en los valores. Me refiero, ¿qué cosas consideras tú importantes en la vida? De pronto, algo importante en tu vida es la familia, algo importante en tu vida es la honestidad. Entonces, son cosas que realmente son inamovibles. Y no te digo contestar, como dice Jorge Charratos, respuesta de reina de belleza. No, no, no. O sea, respuesta de verdad. O sea, ¿qué es algo para ti inamovible en tu vida? ¿Qué son tus valores? ¿Qué es en donde basas tu propia identidad? Claro. Entonces, desde esa rigidez, adentro, lo que te dé la gana puedes hacer. Entonces dices, si yo considero la honestidad como un valor que rige mi vida, con la que rijo mi vida, la pregunta que debería hacerme es, ¿puedo hacer dinero siendo honesto? Sí, puedo hacer dinero siendo honesto. Ok. Y ahí arranca todo. O sea, realmente arranca todo, claro. El problema es eso, que pensamos, o sea, hacer dinero, tengo que no ser honesto. Claro. Entonces nos confundimos porque dices, espera un ratito, pero es que a mí la honestidad me gusta. Entonces, y también me gustaría tener dinero. Solo que el vínculo que tengo es que los que tienen dinero son deshonestos. Y ahí crea como la confusión. Un lindo ejercicio que a mí me sirvió muchísimo fue agarrar un papel y rayar tus valores. Rayar tus valores al menos cada semana. Escríbelos. Los de las primeras semanas poco o nada importan porque son respuestas de reina de belleza. ¿Ya? Esos poco o nada importan. Pero eventualmente vas a ser más honesto contigo. Y van a quedar menos incluso, menos valores con los que arrancaste. Pero esos valores son valores. Y ahí riges, ok, listo. ¿Puedo hacer dinero con estos valores? La respuesta es que sí. Me encanta. Una última pregunta. Si mañana Millán
tú sabes que vas a morir, ¿verdad? O la semana que viene, Ya. ¿verdad? ¿Cuál sería el último mensaje que tú quisieras compartirle al resto del mundo y cómo quisieras ser recordado? Jorge Rosas habla mucho en una conferencia de la energía que tú dejas en el mundo cuando te vas. O sea, no es que te vas con tu energía. Hay una energía que queda en el mundo. Y la energía que yo quisiera dejar acá es la energía del intentarlo, yo no sé si en mi lápida quisiera una cosa así. Al menos lo intentó, ¿ya? Que creo que es bastante. O sea, intentar cosas en la vida creo que es maravilloso. Solo que uno no intenta lo que cree que no merece. Entonces, claro, arrancamos en el inicio, ¿no? O sea, una gran pregunta es, preguntémonos cómo está mi nivel de autoestima. Y a partir de ahí empiezas, ¿sí? Y la energía que yo quisiera dejar aquí en el mundo, si tengo que irme mañana o pasado, que al final me da lo mismo, es esa energía posibilitadora. Es que cuando alguien recuerde esta entrevista o recuerde esta conferencia o se entere que ya me fui, diga, claro, o sea, el tipo lo intentó y disfrutó su vida intentándolo. De pronto, ¿por qué no yo? Claro. Me encanta. Millán, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. A ti. A mí se me pasó, estoy viendo que se fue ¿Ya una nos hora. pasamos? Sí, no, se pasó la hora. Se fue de una vez, así se fue muy rápido. Aprecio muchísimo que hayas compartido tu tiempo, tu experiencia, Encantado. tu vida y todo. Para las personas que nos ven aquí, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo? Emprendedores, dueños de empresa, esas personas que quieren intentarlo, los intentadores que tienen ese proyecto, que quieren superar esos techos mentales, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Sí, bueno, en todas mis redes está @millanludena, no sé si lo podrían poner abajo, Sí. que sería genial, y ahí lo tienes en todo. Compartimos contenido diario, contenido más de reflexiones y todo, y este curso, el que te hablaba, el tema de las conferencias, está subido incluso en mi cuenta de Instagram en el bio, así que sería genial que te preguntes si vale la pena intentarlo. De pronto estas herramientas podrían sumar muchísimo al atrevimiento que estás empezando a tener. Y me gusta eso, mucho el título, que lo voy a leer incluso. La metodología única en el mundo con la que podrás dejar la procrastinación, eliminar el síndrome del impostor y convertirte en la persona capaz de cumplir todas tus metas en tan solo 90 días. Eso me encanta porque procrastinar... Uno procrastina y deja para mañana lo que puedo hacer hoy, simplemente porque asume que el día de mañana va a venir. Número uno. Y número dos, también porque probablemente no quiere hacer lo difícil, no quiere enfrentar ese miedo. Claro. Hay un miedo espantoso, que es el que hace que llegue mañana y tampoco lo hagas. Correcto, sí, exacto. Bueno, y yo creo que el miedo es el miedo a tomar la decisión incorrecta, más que nada. Porque si una persona dice sí o no, tomaste una decisión. Claro. Pero el miedo a tomar la decisión incorrecta te deja en el medio. Queremos ser exitosos y perfectos. Y no nos damos cuenta que ninguna de las dos la vamos a conseguir. Me encanta, Millán. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Gracias por el espacio. Claro que sí. Señores, la información de Millán está aquí debajo. Vayan, síganlo en Instagram, mándale un mensaje aquí del podcast Actitud Millonaria. Y si llegaron hasta aquí, hay una palabra siempre que decimos a todo el mundo que si llegaron hasta el final, que comenten aquí debajo. ¿Qué palabra quieres intentar? Creo que... Intentar, pues. Ok, muy bien. Si tú vas a estar intentándolo, persiguiendo tus metas, superando los miedos, dejando la procrastinación e implementando las herramientas que Millán compartió aquí hoy en día, comenta aquí debajo la palabra intentar. Señor, gracias. Claro que sí. Vale la pena intentarlo. Yo creo que sí, porque lo peor que puede pasar es tú ir al final de tu vida, mirar hacia atrás y decir, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiese intentado? Eso para mí, honestamente, es lo peor que puede pasarle a una persona. Debe ser un poquito feo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Señor, muchas gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Vayan a suscríbanse, síganme ya, aquí está toda la información aquí debajo. Y nada, nos vemos. Abrazotes.